¿Qué vamos a ver en el taller del día de hoy? En el día de hoy vamos a ver en qué consiste delegar, por qué es importante, por qué las personas no delegan las tareas. Eso suele pasar mucho, ¿no? Creo que varios nos podemos sentir identificados. En personal, me ha pasado a mí personalmente. ¿Por qué no delegamos las tareas o algunas funciones o actividades? De ahí, ¿cómo saber si necesitan delegar tareas y desarrollar? ¿En qué momento nosotros necesitamos delegar o desarrollar personas, ¿no? Al momento de hacer, ¿no? Luego también vamos a ver la delegación de tareas versus la asignación de tareas, que no es lo mismo. Delegar tareas versus asignar tareas son cosas diferentes, ¿no? También vamos a ver cuándo debes delegar el trabajo. Vamos a ver algunas razones por las cuales tenemos que delegar una función en el trabajo. Y luego pasaremos a 10 consejos de formas de delegar y también 5 pasos, ya un poco más simplificado, de delegar las funciones. Creo que el día de hoy es un taller muy importante porque la palabra delegar hoy en día parte de los participantes de este taller es básicamente una de las acciones de liderazgo. En tal sentido, todos buscamos ser líderes, no todos los vamos a llegar a ser, pero sin embargo, en ese camino, y Carlos había comentado en uno de sus talleres, ¿no? Los líderes se hacen, nacen o se hacen, ¿no? Entonces, en eso, si miramos que los líderes se hacen, pues una de estas acciones de delegar, pues nos ayudan y nos permiten hacer líderes, ¿no? Entonces, pasando con ello a mirar en los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy, pues vamos a mirar en qué consiste delegar, ¿no? En qué consiste delegar, pues es una acción de dirigir tareas o iniciativas a otros miembros del equipo, ¿no? Reagendar, distribuir, ¿no? Como el mismo verbo lo dice. También eso implica reconocer, también delegar es reconocer que hay personas profesionales y que hay empleados profesionales en los cuales uno puede depositar nuevas responsabilidades, ¿no? Y ver que también esas personas pueden hacer un trabajo igual que nosotros, ¿no? Aquellas personas que estamos en mando. ¿No? También es muy importante en el tema de en qué consiste delegar, pues saber cuándo y cómo tenemos que delegar. Esto, la verdad que nos convierte en un mejor jefe, gerente, supervisor, o es más, en casa, ¿no? Ser un buen hermano, ser un buen hijo, ¿no? Ser un buen padre también, porque el tema de delegación no solamente está en el trabajo. Si bien es cierto, esto es un taller empresarial, pero eso no quita en también llevar varias enseñanzas que estamos haciendo, desarrollando en estos talleres, llevarlos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque la palabra, como mencionaba al inicio, delegar, nos hace ser mejores, ¿no? ¿Y por qué? Porque luego estamos en búsqueda también de más tiempo, ¿no? Luego vamos a ver qué se consigue con el tema de hacer delegaciones, ¿no? Entonces, acá también dice que cuando delegas de manera eficaz, mejoras las habilidades del equipo y les permites desarrollar fortalezas nuevas. Eso es evidente. Para todas aquellas personas que tenemos ese conocimiento de ver que cuando hemos delegado algo, pues las tareas o actividades suelen ser más eficaces y también eficientes, ¿no? Y por ende, las personas a las cuales delegamos esas actividades también desarrollan nuevas fortalezas, ¿no? Nuevas habilidades también, ¿no? Y también nos podemos dar con la sorpresa de que cuando confiamos en alguien, en alguna persona, alguna responsabilidad, también podemos encontrar nuevas habilidades y que nos sorprendemos de las personas de que menos pensamos, ¿no? Es porque también les damos oportunidades. Es también una forma de poder detectar, ¿no? ¿Qué más? Mirando el tema de eso, la importancia. ¿Por qué es importante delegar? Es importante básicamente por dos razones principales, ¿no? Maximiza la productividad personal y demuestra que el equipo en que confías, las tareas para ellos, las tareas son importantes, en la parte que al delegar de manera eficiente, pues logramos que el equipo, ¿no? Realice por su cuenta las actividades, ¿no? Y por ende el equipo es más fuerte que una persona y hacemos que
que al final esa actividad o esas actividades que hemos delegado, ya sea en un trabajo, en una empresa, en una actividad en la casa, pues sea más eficiente, ¿no? Entonces, y por ende también optimizamos el tema de la productividad individual, ¿no? Cuando uno delega bien, sabe tiempo, sabe metas, más adelante lo vamos a ver en detalle, miramos parámetros, fijamos objetivos y realmente al final cumplimos en un determinado también tiempo, ¿no? Y hace que esa persona pues sea productiva, ¿no? Y si eso dentro de ello está dentro de un grupo de personas, pues también hacemos que todo el equipo demuestre responsabilidades y por ende la empresa la empresa básicamente o una jefatura o un área, pues sea visto con confianza y es confiable y se ve responsable también, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto también en el tema de la importancia de delegar, pues también previene agotamientos, exceso de trabajo, ¿no? Últimamente se ve mucho estrés, el tema de la causa del COVID, un poco que nos ha desordenado, particularmente como experiencia, pues ha hecho que en general nosotros, en mi caso particular, trabajo con varias empresas y bueno, tenemos asignados varios ejecutivos de varias empresas importantes y hemos visto que les ha costado con el tema de la pandemia entregarnos muchas veces información en sí, delegarnos, ¿no? Porque también no solamente delegas en un trabajador, en un hijo o alguien en casa o una persona de confianza, no también delegas en un proveedor, ¿no? El encargar un trabajo también es delegar, ojo, ¿no? Entonces, básicamente, eso ha hecho que estas personas, ¿no? Al delegarnos, pues no han tenido un poco de dificultad, ya sea porque también falta de información, de las mismas herramientas para poder delegar, ¿no? Por ejemplo, si se encarga una persona que tiene que estar en teletrabajo y nos ha pasado particularmente nosotros también como empresa, ¿no? De poder dejar encargado un trabajo y no le damos las herramientas adecuadas, pues al final no hacemos también que esa delegación, si bien es cierto, les explicamos los objetivos, les explicamos las metas, les explicamos todo, pero si no ponemos ahí las herramientas, pues también hacemos que ese trabajo no llegue completo y por ende es un trabajo no eficiente, ¿no? Al no ser eficiente, pues genera estrés, el cliente se queja, ¿no? Se entrega un trabajo mal hecho, ¿no? Entonces, tiene ahí en el camino. Por eso el tema de la delegación es muy importante, fijarnos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos en el cual la persona va a dar su máxima productividad y por ende las tareas suelen al final ser importantes cuando esas tareas son bien delegadas, incluyendo las herramientas, ¿no? Y básicamente hacemos que cada individuo pues también sea responsable y se desarrolle, como lo había mencionado anteriormente en el tema del concepto, desarrolle nuevas fortalezas, ¿no? Se encuentre, ¿no? También, antes de seguir continuando, pues aquí vamos a hacer un ejercicio y voy a pedir de la colaboración de algún participante voluntario o en todo caso, si no, cogeremos a Saúl nuevamente para que escoja a un participante. Y para ver, quiero que identifiquen quién es la persona que delega. Primeramente, esa es la primera pregunta. ¿Quién es la persona que está delegando en estas 4 fotografías? Poco, como no se puede señalar, les agradecería un poco describir, ¿no? Con qué polo está, con qué pantalón está, o con qué blusa o camisa, ¿no? ¿Qué persona está delegando? Adelante, chicos. ¿Un voluntario o si no, Saúl escoge a un participante? ¿Alguien levanta la mano?
Saúl, ¿escoges a un participante, por favor? Sí, claro, Jenny. A ver. Al azar. A Elizabeth Navarro, para que Ya. nos ayude. Hola Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Puedes llegar a identificar en las 4 fotografías quién es la persona quien delega? En la tercera imagen, la que está con polo blanco y una hoja en la mano. Perfecto. Ahí sí, perfecto. Ya. ¿Otro participante, por favor? Saúl, ¿nos das otro participante o alguien levanta la mano? Gracias, Elizabeth. Sí, claro. Gracias. Otro participante, Fiorella Delgado. Fiorella se acaba de unir, pobre. Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Hola, Ay, pero perdón. Fiorella, tú eres una Tromen, así es que sí vas a poder identificar. La pregunta es la siguiente, Fiorella. Observa las 4 fotografías e indícanos quién es la persona que está delegando tareas o actividades. La de blusa blanca. ¿Ya? ¿En qué fotografía está en blusa blanca? ¿Algún detalle En la más de, primera, bueno, en todas. ya? Blusa blanca. La ¿Algún chica que detalle está más de la persona? con lentes en la cabeza. Perfecto. Efectivamente, sí. Es la persona que está delegando. Sí, sí. Elizabeth nos remarcó que en la tercera fotografía la persona que estaba sentada con la hoja en blanco. No, en la fotografía es la persona que está parada y en la primera fotografía está parada observando, ¿no? Y está delegando algo y si ven los participantes están un poco no tan atentos, ¿no? Si vamos a la segunda fotografía, la misma persona está indicando, ya está un poco más sonriente, los participantes también sonríen, ¿no? Es más, hay una persona más que aborda, ¿no? Es porque al parecer están tomando atención a lo que le van indicando, ¿no? Ya en la tercera fotografía se ve la persona, ya una persona, ya hay contacto con un participante, es probablemente está indicando, ¿no? Ante una pregunta o una conversación, pues el participante está brindando feedback, ¿no? O está retroalimentando. Y si se dan cuenta en la cuarta fotografía, ya la persona que está delegando tomó ya parte, confianza del equipo y ya se une a formar parte del equipo, ¿no? Y ya por eso la podemos apreciar estar sentada, ¿no? Sentada con el equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Fiorella y Elizabeth, por su participación. Vamos a continuar. Por favor, me avisan si se ve se ve mi pantalla. Hola Jenny, sí se ve. Muchísimas gracias, Oriol. Bueno, vamos ahora por qué las personas no delegan las tareas. Dentro de este campo de la delegación de tareas, esto suele pasar a todas aquellas personas que tenemos alguna encargatura o personas bajo nuestro cargo o en particular como forma de manera personal, pues nos ha pasado que nos cuesta delegar y al inicio muchas veces seguro muchos de nosotros no hemos sabido delegar, ¿no? ¿Y por qué las personas no delegan? ¿No? Aquí hay 6 tips de por qué no delegan las... En general, básicamente es porque en el caso de un gerente, por ejemplo, es porque es la primera vez y le cuesta, ¿no? ¿Y por qué? Y tiene muchas dudas y las razones son las siguientes. Le preocupa que de alguna manera le va a dedicar más tiempo a explicar cómo van a hacer el trabajo que él viene haciendo por su cuenta, ¿no? Entonces, eso seguro varios se van a sentir identificados, que dicen, pues, nadie lo va a hacer igual que yo, y si yo le tengo que explicar, mira, yo voy a hacer este trabajo, a mí me va a tomar hacer 1 hora, y si yo le explico, le voy a explicar 1 hora, más la otra hora son 2 horas. No, mejor lo hago yo y ya no explico porque, bueno, me voy a demorar, ¿no? Entonces, esa es básicamente la primera razón. Luego la segunda es no entender la prioridad del trabajo. Eso normalmente suele pasar cuando a veces estamos recién
aprendiendo a delegar también, ¿no? Que tenemos varias tareas o varias actividades y no entendemos la prioridad de cuál es. Entonces, como no entendemos qué tiene que ir primero, qué tarea o qué actividad tengo que hacer, y para eso lo hemos visto en la clase anterior que Javier expuso, por eso era muy importante el tema de la priorización, ¿no? Si no sabemos priorizar, nos va a costar más delegar. Por eso era esta charla después de priorizar. Porque hay que entender que si no sabemos priorizar, la delegación nos va a costar porque no le vamos a dar tiempo y vamos a dar paso al primer punto que mencionaba, ¿no? No tengo tiempo, me va a quitar más tiempo y por ende lo hago yo, ¿no? Y al final no terminamos delegando, ¿no? El tercer punto es, ¿quieres trabajar tú mismo en proyectos interesantes? Sí, también suele pasar eso, que nos pueden asignar tareas, o temas, ¿no? Temas interesantes y bueno, yo es un poco de egoísmo y digo, no, esto es algo que a mí me gusta, ¿no? Y es un tema interesante, entonces, ¿para qué lo voy a delegar si yo lo puedo hacer, ¿no? Y eso también es una razón. De ahí, ¿sientes culpa por asignar más trabajo a otras personas? Sí, esto es, por ejemplo, le pasa mucho para aquellos que no han revisado, siempre sería bueno que revisen tipos de jefes. Esto le suele pasar al tipo de jefe bonachón, ¿no? Hay un jefe bonachón y entonces el tipo de jefe bonachón suele decir, no, ¿por qué le voy a asignar, le voy a cargar más trabajo a mis colaboradores? Entonces, no, lo hago yo. No tiene ese tema de mirar, puede ser un proyecto interesante, pero él no lo ve que es interesante. Simplemente para él es sentir culpa en que no puede cargar a su equipo, a pesar de que podría el equipo dar más, ¿no? Y poder darle un trabajo adicional o asignarle una responsabilidad, ¿no? Luego no sabe quién más puede hacer ese trabajo. El que piensa que es el único que puede hacer, ¿no? El que piensa que es el indispensable de la empresa. Suele pasar, porque todos también, en mi caso, alguna vez pensaba que era el indispensable de la empresa, hasta que un día un jefe mío me enseñó y me dijo que si en una empresa es exitosa si no tiene personas indispensables. Y dicho y hecho, eso no quiere decir que las personas no sean valiosas, simplemente que prácticamente esa persona, en el momento en que tiene que salir de vacaciones, tiene que viajar o tiene un retiro, ¿no? Se va por un año, luego quiere regresar, va a encontrar en las mismas situaciones el trabajo que dejó encargado, ¿no? Entonces hay ese tipo de personas en el cual piensan que solamente ellos pueden hacer y que si otra persona lo hace, no lo va a hacer bien, lo va a hacer mal y por ahí va a entregar mal al cliente las cosas, ¿no? Y luego quieres sentirte importante para el equipo. También, esto es el tema de yo no quiero delegar porque sí, yo soy capaz. Eso particularmente les cuento como experiencia mía. Inicialmente, cuando yo llegué a una de las empresas cuando empecé a trabajar, yo entré como socia a la empresa y lo que vieron mi potencial y decían, bueno, esta persona puede hacer, por mi caso, ¿no? Puede hacer varios trabajos. Puede tener varias personas bajo su cargo porque tiene criterio, sabe su tema, se desenvuelve muy bien, pero sin embargo, yo no quería tener gente bajo mi cargo y entonces yo me sentí importante y yo decía, pues no, yo quiero hacerlo yo sola. Creo que tenía todos los puntos anteriores. Sentía que si una persona hacía mi trabajo, no lo iba a hacer igual que yo. Sentía culpa que si le daba trabajo a otras personas, dije, no, bueno, pobre, se va a llevar porque me gustaba tanto el trabajo que también me amanecía con el trabajo, ¿no? Entonces decía, no lo va a hacer, pobre, se va a amanecer, mejor me amanezco yo, ¿no? ¿Para qué se va a amanecer esa persona si yo lo puedo hacer? ¿No? No entendía la prioridad del trabajo, que tenía 5 tareas que hacer importantísimas que entregar al cliente y decía, no, pues sí lo voy a poder hacer. Como tenía ese ego de me voy a amanecer, decía, esas 5 cosas lo voy a hacer en la amanecida. Lo hago uno en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, eso suele pasar. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final, en este caso, también en esta oportunidad aprendí de las personas que me apreciaban mucho, me indicaron, ve, llévate un curso de delegación y lo llevé y lo agradezco,
Y a partir de ese momento soy campeona delegando. Creo que ahora delego todo, ¿no? Pero tenía que llegar a aprender. Por eso era un poco este tema de la charla, de qué es importante y por qué las personas no delegan por estas razones. Y seguro que cada uno de ustedes tiene también para aquellas personas que ya están en mando, pues tienen también otras razones más, que me gustaría quizás escucharlas para no ser un monólogo y a ver, porque sé que en este grupo humano hay varias personas de mando. Me gustaría que nos cuenten un caso, ¿no? O con algún tema de esto que acabo de exponer, que se sienten identificados, ¿por qué no han delegado en alguna ocasión, ya sea también en el colegio, en la universidad, ¿no? Porque siempre también nos han dejado alguna tarea o alguna actividad. Les doy la palabra. A ver, ¿algún voluntario o nuevamente Saúl me va a ayudar escogiendo a una persona al azar? Saúl, creo que nuevamente, porque no hay voluntarios. De acuerdo, Jenny. Oriol, en este caso. Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, buenas noches. Te escuchamos. Jenny, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. ¿Cuál de estas seis razones te sientes, con cuál de estas 6 razones te sientes identificado para no delegar, bueno, cuando te ha pasado, cuando no has podido delegar, ¿no? O bueno, o quizás me dices, siempre he delegado, no he tenido ningún problema, ¿no? Creo que comparto con lo que mencionabas uno de los temas de a veces del jefe bonachón. Pensaba que recargarle trabajo se le era difícil cumplir con todas las tareas y trataba de ayudar en todo lo que podía. Pese a tener varias cargas labores, quería hacerlo para ayudarlo, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Perfecto. Muchas gracias. Había, creo que, una manito. Sí, Liz levantó la mano. Hola, Liz. Adelante, por favor. Bueno, en mi caso sería con un cliente, ¿no? A veces tengo clientes a mi cargo que solamente quieren que yo las atienda, pero cuando lo delego a una de las chicas, no quieren, ¿no? Se niegan, no, quiero que tú lo hagas, a pesar de que a la que le voy a delegar sabe más que yo, pero insisten, no, tú, ¿no? Entonces en ese caso puede ser que el delegar, ¿no? a una persona que sí puede hacerlo y el cliente no quiere, que queda ahí, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver si alguno de los tips que damos el día de hoy te puede ayudar a que esa persona pueda asumir ese cargo, ¿no? A poder, poder cumplir con esa labor que le has encargado. Pasamos al siguiente punto. También está confundir, muchas veces se confunde delegación con asignación, ¿no? Nos suele pasar y nos ha pasado a todos los que mandamos, ¿no? Delegación es yo asigno tareas, ¿no? La asignación básicamente es yo te doy más carga de trabajo, ¿no? Delegación, mientras tanto, es yo te participo en un proyecto, te entrego una responsabilidad, pero manteniendo una meta, un tiempo y que no sobrepase, por ejemplo, tu horario laboral. Sin embargo, la asignación de tareas es yo te doy más tareas, es una repartición de actividades, ¿no? Entonces todos ya tienen asignadas sus actividades y yo le doy más actividades, pues eso es una asignación versus delegación. Delegación es básicamente yo dentro de tu jornada laboral o dentro de tu horario laboral, yo te selecciono actividades que puedas cumplir con metas, con objetivos y con planes, ¿no? Esto suele pasar mucho a confundirse, por ejemplo, ¿cuándo esto se ve? Imaginemos que hay un grupo de 5 personas y una persona por maternidad se va de licencia, ¿no?
Entonces, ¿dónde se cumple acá la asignación? No sería delegación, sino asignación cuando todas las tareas de esa persona inmediatamente pasan a las 4 personas, ¿no? Entonces, eso sería asignación. ¿Y qué sería en ese caso delegación? Si, por ejemplo, de esas tareas que veo, por ejemplo, alguna función de esa persona, por ejemplo, que se va de maternidad, veo la actividad que puede, por ejemplo, son proyectos, ¿no? Que encajan o son similitudes a algunas personas que están llevando, pues lo que puedo hacer es, le delego esa actividad sabiendo que, por ejemplo, esa tarea la va a terminar en 2 días, ¿no? Si, por ejemplo, es una tarea que toma hacer, por ejemplo, a Juanita le toma un día y a la persona que se fue de licencia también le toma un día, entonces yo sé que a Juanita le tengo que decir, mira, esto lo vas a entregar hoy, mañana, ¿no? Entonces, porque estoy estoy dándome cuenta que esa delegación de esa actividad toma más tiempo, ¿no? Entonces, eso sería un tema de delegación versus la asignación, no. Tienes que cumplir con la tarea de la persona que se va de maternidad y te entrego esa tarea y te digo, no, la tienes que terminar hoy día, ¿no? Ese sería un tema de cargamontón. Que, ojo, eso también se puede hacer, porque también todos los que somos jefes asignamos. Por ejemplo, a mí, en algunas ocasiones delego y en algunas ocasiones asigno. Por ejemplo, cuando veo personas que ya tienen mucho expertise en una tarea rutinaria, ¿no? Y veo ya veo que les sobra tiempo o ya veo que sus tiempos hacen más holgadamente, pues entonces sí, ¿no? Digo, a ti te sobra, por ejemplo, 1 hora más de trabajo y justo esa tarea le toma 1 hora, pues le asigno la tarea y completa, ¿no? Y puede hacerla. Pero sin embargo, la delegación no hay que confundirlo porque muchas veces lo confunden, ¿no? Es con la repartición de tareas y hacemos que luego pues se sobrecarguen las personas. Y es ahí donde pasa la sobrecarga de tareas, ¿no? Y luego llegamos a no cumplirlo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre delegación y asignación de actividades. ¿Qué más también? Cuando debes delegar, ¿cuándo se debe delegar? Para esto, de las delegaciones, si bien es cierto, a veces uno no lo sabe cuándo delegar, pero sí ya hoy en día se han hecho algunas mediciones, algunas investigaciones en algunas universidades para saber exactamente en qué momento tenemos que delegar. Ya hay cuestionarios, hay instrumentos, y para esos 2 instrumentos les voy a mostrar, en el cual uno ya puede ver o darse cuenta de cuándo tengo que delegar, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago estas preguntas, y por ejemplo, en este trabajo está más alineado con las prioridades de otro miembro del equipo, ¿no? Yo ahí me puedo preguntar si ahí puedo delegar. Sí, efectivamente, ¿no? Ese trabajo está más alineado con las prioridades de otro miembro del equipo. Yo hago mis actividades y veo que otros también vienen haciendo estas mismas actividades o también, ojo, son complementarias, también podemos decir, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a tener indicios de que puedo delegar, ¿no? Alguien más conoce la información y el contexto para hacer ese trabajo, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, a una capacitación y mi jefe me manda a mí a una capacitación, pero sin embargo también invitó a 2 personas más y están en mi misma área, pues esas personas también estarían en las condiciones de yo le podría delegar esa actividad, ¿no? También ese trabajo es una oportunidad para que otra persona crezca y desarrolle sus habilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, estoy mirando que puedo postular a un nuevo puesto, ¿no? Quiero un nuevo puesto, si yo quiero un nuevo puesto, pues entonces veo que hay otra persona que es una oportunidad para esta persona, porque también va a haber una oportunidad para mí, entonces también, ¿no? O simplemente, o también veo que si esa persona puedo delegarlo y puedo desarrollar habilidades en esas personas, por ejemplo, Oriol mencionó, yo soy un jefe bonachón, y por ejemplo, en una oportunidad estuve de jefe bonachón y me sobrecargué, ¿no? Pero sin embargo, él también puede ahí, por ejemplo, ahí pues se podría buscar, ¿no? Él estaría en esta oportunidad
de explicarle a sus colaboradores, ¿no? Y desarrollar algunas oportunidades. Y eso también le permitiría a Oriol, en este caso, oportunidades también para crecer, ¿no? Luego, este trabajo se repetirá en el futuro. Sí, si veo que es una tarea rutinaria, ¿no? Yo lo podría también delegar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Liz comentó que hay clientes, ¿no? que quieren ser atendidos por Liz, ¿no? Muchas veces pasa porque en este caso sé que Liz es la dueña, ¿no? Entonces dicen, no, yo quiero con el dueño. Me pasa en mi caso a mí también, yo también soy dueña de una empresa y normalmente todos los clientes van a querer ser atendidos con los dueños, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cada vez, en este caso, en mi caso particular que hice, por ejemplo, cuando me escribían un correo, ¿no? Que estaba dirigido a mí, cuando yo respondía al cliente, copiaba a la persona que yo creía idónea, ojo, seleccionaba a aquella persona que podía reemplazarme en ese trabajo y en particular al inicio los primeros 10 correos, ¿no? Eso es lo que básicamente hacía, es los 10 primeros correos yo lo escribía en mi tono, ¿no? Y lo mandaba a la persona que estaba delegando para que luego sobre mi correo matizara algo ligero, pues, tropicalizara en su forma como él escribe y lo respondiera él directamente al cliente, ¿no? Y así, y lo acompañaba 10 veces en 10 correos y ya el cliente ya le respondía a él porque él era el quien contestaba, o ella, ¿no? Era la persona que contestaba el correo. Entonces, así me iba un poco descargando y eso me ha permitido poder también desarrollar otras actividades, como por ejemplo, tenía algunos clientes que yo tenía que luego hacer una maestría, por ejemplo, y decía, ¿qué voy a hacer? No voy a poder hacer la maestría porque a veces los cursos me tocaban en el día, ¿no? Entonces, y hacía este ejercicio de poder acompañarlos a través del correo, ¿no? Junto con ellos. En este caso, en el caso de Liz, lo que le recomendaría es que quizás cuando esté haciendo el trabajo para esta clienta, ¿no? Pues lo haga conjuntamente con esta persona, lo acompañe, ¿no? Hasta que le suelte la persona y el cliente ya directamente la siguiente vez que vuelva, pues ya se quede pidiendo el trabajo de esta persona que se está asignando, ¿no? Luego, tengo tiempo para delegar correctamente esta tarea, capacitar a otra persona, responder sus preguntas y revisar su trabajo, ¿no? Esto es para las personas proactivas. ¿Quién no quisiera, yo particularmente, quién no quisiera tener a estos colaboradores? Esto normalmente suele pasar a aquellas empresas que tienen buenos colaboradores. No siempre esto se presenta, ¿no? No siempre se presenta aquella persona que te dice, mira, ya terminé todas mis actividades y tengo tiempo, ¿no? Entonces, y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que esta persona, al no tener otras actividades, está capacitando, ¿no? Está enseñando, voltea y te va diciendo, mira, puedes hacer esto, no puedes mandar así un correo, mira, a mí me funcionó esto, ¿no? Y va empezando a capacitar. Y eso permite también, cuando vemos que estas personas tienen ese tiempo, ya también es otro momento para poder empezar a delegar, ¿no? Luego, debería trabajar en esto personalmente porque es un alto impacto o crítico para el negocio, ¿no? Por ejemplo, eso, como yo les decía en mi caso particular, yo quiero tengo que estudiar y necesito estudiar una maestría, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo necesitaba estudiar y mi maestría era en el día. Entonces, es crítico. Si yo me voy, digo, mi negocio va a fallar. Entonces, sí, necesito delegarlo. Entonces, tengo que darme tiempo para poder trabajar personalmente y hacer esta labor para que el negocio no sienta esa salida mía, ¿no? Y la persona que le delego, pues lo haga bien tan igual que yo lo hago, ¿no? Porque sí lo pueden hacer. Y como Beatriz lo dijo, ¿no? La persona que le delego sabe más que yo. A mí también me pasa, tengo trabajadores que saben más que yo, ¿no? Y claro, cuando uno ya termina también mandando, pues ya se vuelve menos especialista en algún punto, ¿no? Es generalista, ¿no? Y al ser generalista no estás tanto en el detalle, ¿no? Entonces, y ahí tienes gente perfecta en ese aspecto, ¿no? Entonces, luego está el fracaso en esta tarea afectaría el éxito del proyecto. También, si no delegamos, pues imagínense que nos contratan pongo un ejemplo, ¿no? No sé, bueno, nadie ha mencionado alguno de sus proyectos,
Por ejemplo, tengo que pintar, se me ocurre, tengo que pintar una pared, ¿no? Tengo que pintar una pared, ¿no? Le voy a poner algo así sencillo. Tengo que pintar una pared y tengo un pintor, ¿no? Pero me dicen que me van a pagar más si pinto más rápido. Entonces, lo que tengo que hacer es poner en ese instante, 3 pintores más. Entonces, ese pintor que está pintando se supone que tiene una forma de trabajar y va a explicar, ¿no? Si bien es cierto, sabiendo que es pintar, pero le tiene que dar algunos detalles, ¿no? Que hay que pintar de color naranja, o hay que hacer unas bruñas, ¿no? O hay que hacer algún detalle, entonces le tiene que explicar, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces, si queremos ganar más, ¿no? Para ese proyecto, pues tengo que explicarlo, ¿no? Tengo que delegar, ¿no? Ya, luego tenemos tiempo para volver a hacer el trabajo si ocurre algo inesperado, ¿no? También, en este caso, tenemos tiempo para volver a hacer el trabajo. Sí, esto también, yo, por ejemplo, me adelanto, ¿no? Me adelanto en hacer rápidamente el trabajo y con eso me queda tiempo, por ejemplo, si ocurre un reclamo, ¿no? Si yo ya delegué a esas personas, pues van a saber atender rápidamente ese reclamo que ha venido, ¿no? Y eso es básicamente. Esas serían las razones por las cuales uno tiene que delegar. Acá les voy a dejar, voy a también pedir un participante para ver cómo saber si necesitas delegar. Ahora ya utilizando una herramienta, si bien es cierto, lo voy a dejar. Esta es una herramienta en la cual cuando uno tiene que delegar, cuando yo tengo que delegar, si me hago estas 10 preguntas y, por ejemplo, en 5 de ellas digo que sí, prácticamente ya tengo que delegar este trabajo, ¿no? Tengo que yo como jefe empezar a delegar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas a este cuestionario, ¿no? ¿Te llevas habitualmente parte de tu trabajo a casa más allá de tu horario? Digo que sí, ¿ya? Vamos una. ¿Desautorizas con frecuencia a tus subordinados? Digo que sí, ¿no? ¿Asumes tareas que sabes que tu equipo podría cubrir? Digo que sí, ¿no? ¿Tus pendientes se acumulan de manera habitual? Digo que sí. ¿Dejas de lado las tareas de mayor valor agregado para supervisar el trabajo de tu equipo? Digo que sí. Hasta ahí, si yo ya mencioné que sí, prácticamente ya a gritos tengo que empezar a delegar, ¿no? Y para eso vamos a hacer unos tips de cómo tengo que empezar a delegar, porque no, si bien es cierto, como lo mencionaba al inicio, es fácil de decirlo, parece algo fácil, pero realmente es complicado, ¿no? Para aquellas personas que tenemos cargo. Las personas que tenemos cargo a veces llevamos una tarea muy solitaria, los que mandamos, ¿no? Pero el aprender a delegar va a hacer que realmente las tareas las llevemos compartidas y vamos a empezar a tener más satisfacciones en nuestros trabajos, ¿no? Yo siempre a las personas que tengo bajo mi cargo les decía, si vas a asumir un cargo, vas a llevar una tarea solitaria. Pero creo que cada vez más, si empezamos a delegar más, creo que esa frase que decía, pues cada vez se va diluyendo. Y creo que no es así. Porque tendríamos que tener, si bien es cierto, es una tarea solitaria el ser de mando, pero va a ser una tarea más compartida y llevadera con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar, porque como sé que el tiempo es muy cortito, ¿no? Es 1 hora nada más, les voy a dejar este material para que ustedes mismos lo analicen y si ven que esto les suele pasar, llevarse los trabajos, asumir tareas, ¿no? Comprobar repetir, ¿no? Estar comprobando si el equipo hizo bien su tarea o no, pues tenemos que empezar a delegar más, ¿ya? Vamos a la siguiente y esto lo dejo como tarea para pasar. Luego también vamos a ver, como lo había mencionado, razones por las que tenemos que delegar en el trabajo, ¿no? Pues el delegar nos va a dar muchos beneficios, ¿no? Entonces, para eso nos va a facilitar las sucesiones, es decir, si yo también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento y quiero hacer otro emprendimiento, entonces si yo empiezo a delegar, pues va a ser mucho más fácil. Puedo delegar, puedo coger
puedo escoger idóneamente a una persona, delegarla y a dejarla en cargatura, ¿no? Se me va a hacer más sencillo, ¿no? Lo mismo también pasa en una empresa grande, porque también tenemos gente de empresa grande. Si tenemos una empresa mega grande y tengo que hacer sucesiones, ¿no? O transiciones, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, cada 5 años, ¿no? Cambian de gerencia, vienen de la transnacional, eso normalmente pasa en transnacionales. Cada 5 años de la casa matriz viene un nuevo gerente con toda su familia, por ejemplo, a Perú, ¿no? Viene a Perú y 5 años gerencia, ¿no? Y luego 5 años se va y luego viene otro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa sucesión, cuando hay esos gerentes, pues los jefes o supervisores tienen que estar en constante tema de delegación porque, ojo, va a llegar un nuevo gerente, llega con nuevas formas de gobernar a la institución, con nueva cultura de trabajo, ¿no? Por eso les decía, sí es muy importante que lean o revisen y busquen tipos de jefes, tipos de gerentes, ¿no? Jefe bonachón, jefe cortador, hay jefe el que recorta de presupuestos, ¿no? Hay varios tipos y es bueno entenderlos, ¿no? Yo particularmente yo he pasado por una transición de varios tipos y porque también depende en qué trabajo estés y según eso aplicas el tipo de jefe, ¿no? También, ¿no? Luego retiene el talento. Sí, definitivamente, cuando tú delegas, vas a retener talento porque al delegar también es enseñar. Es enseñar, no es hacerle cargamontón de tareas, haces que la persona cumpla con sus tiempos. El delegar tiene muchos beneficios de poder que esas personas tengan una vida coherente, una vida tranquila y no una vida llena ajetreada de trabajos. Para eso es el tema de la delegación, porque si no, todo el mundo seguiríamos en este tema de dejar repartir tareas, ¿no? Entonces, repartir tareas, asignar tareas, ¿no? Pero el delegar va a hacer porque los colaboradores van a sentir que aprenden, se sienten importantes, porque delegar también es al darles responsabilidad, las personas se sienten importantes, se sienten que han cumplido con algo, sienten que han cumplido una meta, ¿no? Fomenta el compromiso corporativo, ¿sí? Esto ya para las corporaciones también, ¿no? Pues sí, pues también el delegar hace que estés visto en vitrina, ¿no? Y eso es copiable, ¿no? Eso es copiable. Las corporaciones suelen ver, porque este tema se fomenta, al fomentar se mide con varias herramientas como clima laboral, ¿no? Con varios instrumentos. Aquí entran varios instrumentos para poder medir este tema, ¿no? Luego, libera recursos, sí, efectivamente, eso sí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, hace poco, que, por ejemplo, sí, tenía 5 recursos al inicio y con las mismas tareas ahora lo hacen 3. Definitivamente, si uno delega bien, correctamente, la eficiencia está garantizada, la eficacia está garantizada y por ende constantemente estás liberando recursos. ¿Por qué? Porque el delegar también fomenta la creatividad, el desarrollo y las personas buscan siempre hacer las cosas más rápido y mejor, ¿no? Y de calidad también, ¿no? Y por ende te queda tiempo y hace también que la empresa sea rentable, ¿no? Gestión del personal más eficiente, lo mismo que mencionaba. Aumenta también la productividad. Sí, la gente se siente también más sí, definitivamente aumentas la productividad porque tienes controlas. Ahora vamos a verlo, ¿ya? Reduce el estrés, ¿por qué? Porque pones parámetros. Ojo, de aquí a aquí, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No te llevas el trabajo a tu casa, ¿no? Si entras a las 8, a las 6 de la tarde, por favor, no te lleves nada a casa. Solo hasta las 6. Las preocupaciones, déjatelas de trabajo porque, ¿no? Es salvo algunas ocasiones, como por ejemplo el día de hoy nos ha pasado en la empresa donde yo trabajo, se nos ha caído el sistema de manera general y tenemos a todas las empresas encima nuestras. Claro, es un momento, no suele pasar, nos ha pasado cada una vez al año, ¿no? Salvo emergencias, pero el común denominador tiene que ser que tú te vayas en tu horario y puedas disfrutar. Eso permite el delegar. Lo aprendí porque también, como les dije anteriormente, ¿no? Al no saber delegar, yo pasaba horas y horas, me amanecía. Y eso uno lo puede hacer cuando es joven, pero ya luego cuando pasas de los 40 más, pues eso ya no te puedes permitir eso. Ya las amanecidas ya no son sanas,
y tienes que empezar a delegar para poder llevar una vida tranquila y también gozar de tu familia, ¿no? Hablando del trabajo, ¿no? Mejorar el ambiente de trabajo definitivamente porque tienes las cosas, creo que las cosas son más claras también, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, ¿no? Ya nos quedan 12 minutos y no quiero pasarme porque siempre me paso, ¿no? Y aquí hay 10 consejos, les doy 10 consejos para poder delegar de forma eficaz. Esto está elaborado por mi experiencia que vengo haciendo, ¿no? Y sí, realmente, yo particularmente sí les quisiera comentar, yo recibo al día 300 correos electrónicos, recibo 500 chats, ¿no? Tengo al día tres reuniones presenciales, tengo también, ¿qué más? Tengo reuniones a dedicación exclusiva, más o menos 4 horas con colaboradores, que no siempre son amenas, pero sí al final me ha ayudado particularmente a mí, ¿no? En poder tener y administrar esto y terminar mi día a las 6 de la tarde y poder luego estar haciendo esta charla del día de hoy y prepararla, ¿no? Prepararla, ¿no? ¿Y qué hago todos los días? ¿Y qué hice para realmente administrar esto que les acabo de mencionar? Chats, WhatsApp, y también teléfono y presencialmente. Y encima, si tengo una visita de alguien, pues también le dedico tiempo, ¿no? Y por ahí, si me cae una amiga, también. Y llevo una vida, se podría decir, bien copada en todo mi horario, ¿no? Pero tratando de llegar al sábado y al domingo ya prácticamente descargada para poder dedicarme llenamente a mi familia, ¿no? Entonces, lo primero que hice es, yo al momento de no saber delegar, me llené de tenía tareas por acá, pero sí cogí una agenda y empecé a escribir, ¿no? Escribir. Y veía que tenía como 20 hojas de actividades y decía, esto es para un año, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, cuando empecé a escribir, ya hace muchos años, una persona también, un jefe mío me enseñó, me dijo, oye, este es un método americano, esto estoy hablando de hace más o menos 15 años, me dijo, mira, coge una libreta y escribe y haz un checklist, ¿no? Hice el checklist y de verdad, pues tenía tanto y decía, esto nunca lo voy a acabar, ¿no? Y fue así que empecé a priorizar y de verdad dije, que de esas clasificaciones que hacía, pues dije, esto lo puede hacer tal persona, esto lo puede hacer. Y eso mismo luego lo llevé a un sistema, ¿no? Y hoy en día en mi empresa mandé a construir un sistema que me pueda ayudar a administrar eso que les acabo de contar, ¿no? Y que algunos de ustedes que están acá, pues como clientes o trabajadores también lo han tenido o lo ven, ¿no? Entonces, el primer paso era revisar todas las funciones que uno realiza. Tenemos que ponerlo en blanco y negro todo lo que uno realiza. También esto sirve, ojo, lo puede hacer también para la casa, mundo personal, mundo laboral, mundo educacional también, o sea, es decir, en 3 grupos, ¿no? Yo tengo 5 grupos porque también me gusta la vida social, entonces puedes hacer, y dentro de esa lista haces todas tus listas y ves, ¿no? Y luego de eso hay que también decidirse a delegar, ¿no? Y practicarlo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Tenemos que decidir de esa lista que sí tengo que delegar, qué puedo delegar y qué no puedo delegar, ¿no? Y al inicio delegaré una cosa de 30, delegaré 1, y luego de ese 1 retrocederé, diré, no, mejor sí, ¿no? Y es una práctica, ¿no? Es una práctica y así gradualmente hacerlo, ¿no? Luego, ¿qué más? Comprende las fortalezas. Un tercer paso es comprender las fortalezas de cada persona y seleccionar el colaborador. Es decir, si yo ya decidí delegar, voy a escoger a qué persona esa actividad la puedo delegar, ¿no? Si yo tengo un grupo humano. ¿Y la tengo que escoger al dedo? No, tengo que, en función de sus habilidades, de su eficiencia, de su colaboración, de su eficacia, ¿no? De su habilidad, de su desempeño, ¿no? Pasa, por ejemplo, en una empresa
que los que tenemos pequeña empresa podemos nosotros escoger a nuestros trabajadores, pero imagínense a un jefe que el área de recursos humanos le impone, ¿no? Más complicado, ¿no? Más complicado que le impongan una persona que no sabe qué habilidades tiene, ¿no? Y luego le tiene que delegar porque se tiene que ir de vacaciones, ¿no? Imagínense, ¿no? O tiene que cambiar de puesto y luego está en la misma empresa, ¿no? Entonces, la persona que queda se puede quejar, no me enseñó, no me dejó los archivos, ¿no? Entonces, un montón de cosas. Entonces, es muy importante eso, saber y entender, ¿no? Tratar muy rápidamente. Para eso también, dentro de las clases que hay, va a haber también una de las clases que va a ser cómo identificar las habilidades de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, es muy importante saber las fortalezas, habilidades, ¿no? Las actitudes también de los valores, ¿no? Creo que en una de las primeras charlas que dije también el tema de la liebre y de la tortuga, ¿no? Yo siempre a veces me quedaba con la tortuga, porque al final, si bien es cierto, cuesta aprender, ¿no? Pero una vez que aprende, corre como la liebre, ¿no? Es un poco el mensaje. Luego, establece metas y defina claramente las prioridades. A esto decía con el tema de los tiempos, parámetros, ¿no? Yo tengo que poner tiempos, prioridades y también metas, ¿no? Objetivos. ¿En cuánto tiempo se va a hacer esa tarea? ¿Qué recursos también, ¿no? Tengo que utilizar? Es un poco cuando lo vamos a ver en el punto 6, pero tengo que poner los tiempos y las metas y en qué momento, ¿no? ¿Lo hago primero? ¿Este es después? ¿Tercero? ¿No? Y por eso es muy importante esto en nuestra lista, que esto que les acabo de decir no necesitas ni un software, ni un programa, lo puedes hacer a mano. Y hoy en día tenemos un montón de influencers que ahora nos lo enseñan también, ¿no? Hay dedicadas exclusivamente también para esto, ¿no? Entonces, pero hay que establecer nuestras metas claramente y con prioridades, ¿no? Luego, tenemos que comunicar, ¿no? Ofrecer información, hay que poner en contexto y la orientación, hay que orientar a las personas y dejar esas metas, hay que explicarlas claramente, ¿no? Hay que explicarlas, definirnos, tomarnos en tiempo. Y por eso, como decía, practica, ¿no? Practicar. La primera vez que delego se van a quejar, van a decir, no le entiendo, ¿no? No le entiendo, me explicó mal. Y luego uno también va a decir, no me entendió, ¿no? No me entendió, ¿no? Entonces, esto es, y va a ser, hay que tener paciencia, ¿no? Por eso ahí vienen nuestros valores, tolerancia, paciencia, prudencia, ¿no? Y esperanza por ahí también, ¿ya? A tener la esperanza que la persona también va a aprender y va a hacerlo igual que nosotros, ¿no? Luego asigna autoridad también. Eso es, por ejemplo, si yo le doy una tarea a una persona y que requiere involucramiento con otras áreas, pues también, si yo soy una jefatura, le tengo que dar autoridad, le tengo que dar poder para que esa persona pueda desempeñarse eso que le estoy dejando, porque si no le doy la autoridad ni las herramientas, no lo va a poder hacer, ¿no? Y luego, capacitar, ¿no? Capacitar constantemente, capacitar ya en el tema, en la tarea, capacitarlo, invertir tiempo, y eso es lo que les dije la primera vez. La gente no delega, se cae en el punto 7, porque dice, te tengo que explicar, si yo lo hago en una hora y yo te tengo que explicar, no, mejor devuélveme la tarea, que yo lo hago, ¿no? Es la clásica, ¿no? Luego, hacer el seguimiento. Eso, yo entregué, tengo que monitorear. Si esta tarea que yo lo entrego toma 2 días, pues tengo que monitorear 3 veces al día, ¿no? Y ya son 6 monitoreos para ver y retroalimentar, ¿no? Entonces, y en esa retroalimentación estoy brindando asesoría para priorizar, ¿no? Y priorizo la comunicación, los comentarios, le doy feedback, ¿no? Y con eso, luego al final evalúo constantemente, hay que evaluar. Todo lo que uno deja tenemos que evaluar si lo han hecho bien o lo han hecho mal, ¿no? Estos son los 10 pasos que prácticamente yo los predico y los practico todos los días y los hago todos los días, en mi casa, en el trabajo, cuando estudio, ¿no? Porque siempre también constantemente estoy también estudiando, aprendiendo algo, ¿no? Y eso es, ¿no? Y pasamos al último tema que nos quedan 3 minutos y esto sí se queda como tarea también, que les estoy dejando también un tips ahí. Los pasos para delegar en 5 pasos, ¿no? Define, ya resumiendo lo anterior, definir el objetivo de la delegación, escoger a los profesionales más apropiados si estoy en una empresa, si no son profesionales, personas laboriosas, ¿no? Si estoy en la universidad, por ahí Arlet sé que está en la universidad o en la universidad, escoger, si me van a encargar un trabajo, tengo que buscar
Si me van a dejar trabajo en equipo, tengo que buscar el mejor equipo, ¿no? Siempre hay que estar escogiendo, observando, ¿no? Por eso es muy importante saber las habilidades y las bondades de las personas, ¿no? Y, bueno, el tercer paso es concretar las condiciones de la delegación. Hay que cerrarlas, ¿no? Estar dispuestos a los empleados hasta estar y medir el rendimiento. Esto sí lo queremos resumir lo anterior, ¿no? Y para ello, pues les dejo acá un tema de, ¿tienes plena confianza en ese empleo? Este es para escoger. Si queremos escoger a profesionales más apropiados, les dejo acá la tablita, ¿no? Esta tablita para que puedas hacer la pregunta, ¿no? Y ahí está la recomendación, ¿no? ¿Tienes plena confianza en ese empleado? Sí. ¿Ha demostrado su interés en las funciones que va a ejercer y muestra motivación? Delegar las tareas pertinentes. Lo puedes delegar, ¿no? Ese mismo empleado, otro empleado, ¿no? ¿Tiene plena confianza en ese empleado? Sí. ¿Ha demostrado su interés en las funciones que va a ejercer y se muestra motivado? No. Delegar la tarea con cierto seguimiento inicial, ¿no? Eso nos va a pasar al inicio. Y luego, ¿tienes plena confianza? No. Eso nos va a pasar ahorita si no estamos delegando. No voy a tener confianza. ¿Ha demostrado? Sí, la persona tiene aptitudes. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Preparar la delegación observada, las cualidades del profesional para ejercer, ¿no? Y luego el no, ¿no? Tienes plena confianza y tampoco ha demostrado. Evitar delegar en ese trabajador, ¿no? Mejor evitar. Bueno, eso es la clase del día de hoy y yo les dejo ahí, el material les será entregado. Creo que hemos terminado puntualmente, siempre me paso, ¿no? Pero esta vez. Muchísimas gracias a todos.